Listo. Estamos en grabación de nuevo, retomamos. Eh, bueno, buenas tardes para todos, para la primera vez que los que son, eh, los que están presentes tanto en el aula virtual como presencial por primera vez. Me presento de nuevo, mi nombre es Roberto Sabio, soy el responsable de esta cátedra de Derecho Penal. Nosotros todavía no estamos titularizados porque no se han realizado los concursos de selección docente. Por lo tanto, estamos en calidad de interinos. Por eso mi función hoy en el nomenclador es como docente adjunto y me secunda el jefe de trabajos prácticos. Ya lo conocen, ya tuvieron clases con el doctor Daniel y recién me hacían una pregunta previo a dar contenido de en qué transcurrió, en temas transcurrió la clase de presentación. Lo que a ustedes les interesa es cuál va a ser el método de la evaluación, cuál va a ser el método de cómputo de asistencias para lograr regularidad y eventual promoción, y cómo va a ser el método de evaluación final en la mesa examinadora para obtener la nota definitiva de esta materia. Primer punto, la obligatoriedad de asistencia está dada en las clases eh, prácticas a cargo del profesor Daniel y una comisión que está a cargo mío. La segunda cuestión es que estas clases de contenido se dictan en modalidad dual y no computan asistencias. Con lo cual ustedes la pueden ver, ya lo saben porque vienen cursando, en el momento en que ustedes deseen, el contenido lo pueden repasar o eventualmente estar de manera presencial, sea por el aula virtual o en el aula física, con la ventaja de poder hacer preguntas e intercambiar opiniones con el docente. De lo contrario, van a tener que comunicarse con el cuerpo docente, que por ahora somos dos, por medio de la mensajería instantánea que tiene UNJU virtual. A la fecha está cargada o está habilitado el permiso de vista para todos los alumnos registrados como inscriptos en esta comisión. El material de estudio, el programa que no ha sufrido modificaciones. eh, Entiendo que están colgadas en esa pestaña las pautas y métodos evaluativos que, sin perjuicio de ello, lo voy a volver a explicar. Sí surgió una modificación respecto de los alumnos en condiciones de promoción, para lo cual van a tener que registrar un 70, 70% de asistencia. Es así por reglamento, ustedes me corregirán. 80% de asistencia, una nota mínima de 8 o 7. 7. Y aquellos que reúnan estos requisitos tengan aprobadas las materias correlativas anteriores que habiliten a rendir el examen final de la materia de Derecho Penal, parte general, se van a someter a un coloquio que va a ser una instancia evaluativa oral ante el tribunal que va a integrar la mesa, que no va a tener el mismo contenido en cuanto a extensión y preguntas que un final en condición de alumno regular. Porque, bueno, el alumno promocional evidentemente tiene un conocimiento pleno de la materia, con lo cual yo lo podría abordar con cualquier tema, sin perjuicio de que ustedes pudieran proponer alguno como disparador, porque ustedes se van a ir dando cuenta y aquellos que ya cursaron o eventualmente si tienen conocidos que ya rindieron, se van a dar cuenta que la cátedra relaciona todos los temas, porque están relacionados. Es propio de la naturaleza de el método de enseñanza que tenemos acá, cómo se piensa el derecho penal y cómo vinculamos todos los temas. No sé si esto responde a tu pregunta, pero sí, si ustedes me preguntan, ¿podemos hacer cuestionarios orales respecto de cualquier tema del programa? La respuesta es sí. Y entiendo que en esos términos se van a evaluar los coloquios. Eh, Sin perjuicio de esto, no quiero que ustedes entiendan que es una situación imposible de sortear. Es simplemente una actitud que uno asume a partir de la primer clase, estudiando los temas unidad por unidad. Yo trato en la medida de lo posible de agotar unidades en cada clase teórica, sin perjuicio de las ampliaciones o los abordajes prácticos de la temática dada en la fase teórica,
por parte del jefe de trabajos prácticos. Y la exigencia es de que ustedes hayan leído previamente el contenido de esa unidad, cosa de que acá podamos hacer un ida y vuelta y se enriquezca esto previamente leído. De no ser así, el esfuerzo sería estudiar para los exámenes parciales y aspirar a la obtención de una nota mínima para regularizar la materia. Los esfuerzos son distintos, pero la meta es la misma: sentarse ante un tribunal para la instancia evaluativa y obtener una nota mínimo máxima dentro del rango de aprobados para poder cursar libremente las materias correlativas que siguen. Eh, Entiendo, ¿hay alguien conectado en el Zoom que me está haciendo eco? Por favor, que baje el volumen. La, la situación del dictado de la materia hoy necesita alguna actualización en cuanto a contenido. Lo he mencionado en la clase de presentación respecto de la reciente modificación de la Ley Penal Juvenil. Esa Ley Penal Juvenil tuvo un cambio de paradigma en cuanto a la sistematización del ordenamiento jurídico penal de las personas en infracción a la ley penal. Sí, derecho penal. Muy bien. ¿Este celular de quién es? ¿Está grabando? Están entrando una infinidad de mensajes, no sé si los querés ver. Ahí está. Les decía de que sobre ese punto en particular, la necesidad de abordaje no cuenta con material actualizado porque la ley se sancionó, pero todavía no entró en vigencia en el territorio nacional. Exactamente. Hasta ese momento, yo voy a dar parámetros generales abordando ambos regímenes, ¿sí? Distinguiendo las situaciones de las consecuencias no punitivas que tiene la 22278 y las consecuencias sancionatorias que tiene el régimen a implementarse luego de cumplidos los 180 días que establece la propia norma para su puesta en funcionamiento o vigencia, exactamente. Otras de las circunstancias que van a necesitar ser abordadas, que ya las tocamos durante el semestre inmediato anterior, es decir, durante la segunda mitad del año pasado, fue la modificación del mes de marzo del año 2025 que recayó en el artículo 50 del Código Penal y en el articulado del Código Procesal Penal Federal en cuanto a la reiterancia delictiva. Lo que a nosotros nos interesa, dado que esta es una materia de parte general y no de derecho procesal penal, el artículo 50 fue reformado en cuanto a las pautas determinativas del concepto de reincidencia. ¿Sí? Se pasó de un modelo a otro en cuanto a la interpretación doctrinaria y jurisprudencial que tiene el Instituto de la Declaración de Reincidencia, que a modo ilustrativo, una persona que recibe dos condenas pierde la posibilidad de acceder en el último tercio del cumplimiento de la pena, sea esta unificada o sea cumplida de manera individual en la segunda condena, a un beneficio que se denomina libertad condicional, con lo cual la consecuencia perjudicial es que la condena se cumple en su totalidad, correcto, hasta el último día. Esto no elimina o cercena las fases que propone la ley de ejecución penitenciaria en cuanto a la resocialización o reinserción social a través de la aplicación de estas cuatro etapas o cuatro fases que prevé la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, pero sí afecta esta pequeña porción que es muy importante, que la persona no va a permanecer en libertad en el último tercio de la condena. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No todavía o no se anima a hacerla? ¿No? Ah, bueno. Ah, bueno, perfecto.
La ley penal juvenil, sí. Bien. Me están preguntando para los que están en el Zoom, una compañera plantea la situación de el ataque armado de un alumno, un estudiante de un colegio que le dio muerte a otro compañero de menor edad. Sí, y la pregunta es, Dejó en claro que todavía no está vigente dejó en claro que todavía no está vigente la nueva ley. Sí, dejó en claro el equipo de abogados que estaba junto a los periodistas que todavía el chico es inimputable. Pero yo voy a que usted cuando dio la primera clase dio a entender que no está de acuerdo con el cambio de ley. Y a mí me parece que es acertado, pero quisiera que usted nos haga, sobre todo viendo este caso, qué es lo que ve, más allá, más allá de la ley. Es decir, porque usted nos dio a entender en la primera clase que yo también opino lo mismo que usted, que la reforma no beneficia en nada al joven, que deja de lado, digamos, la parte social, la parte humana del chico, pero quisiera que usted nos exprese su opinión, profesor. ¿entendieron por dónde viene el planteo de la compañera? ¿Sí? ¿Ustedes están todos interesados en escuchar la respuesta? Sí. Pues si no, yo lo abordo desde otro lugar y lo relaciono con los conceptos que tengo que dar hoy, que de hecho lo voy a terminar haciendo, pero a ver, el planteo es el siguiente y lo reitero para aquellos que no hayan escuchado en el aula virtual. ¿Cuál es la opinión que tengo como docente o como abogado respecto del nuevo régimen de ley penal juvenil? A ver, a grandes rasgos, sin entrar en explicaciones tan detalladas, lo que cambió fue una baja de la edad de punibilidad. ¿Sí? Porque la imputabilidad es un concepto que tiene relación con la capacidad de comprensión de la criminalidad del acto, que está además relacionado con una circunstancia evolutiva, psicológica y de manejo de la conducta o a nivel de interpretación de lo que la persona hace y su capacidad de motivarse en relación o en esta vinculación a la vigencia de la norma que le indica que si realiza determinada conducta que merecería una sanción, si esa capacidad de comprensión lo puede motivar en no hacerlo o en saber que si lo hace va a recibir o se expone a recibir una consecuencia sancionatoria. ¿Estamos? Bien. Dicho esto, el cambio fue en 2 años menos. ¿Sí? Hoy una persona con 14 años de edad puede ser sometido a un proceso penal con consecuencias punitivas o de sanción del Estado respecto de la conducta considerada delito. No sé, pero me escuchan porque en el aula están aportando. Bien, lo que yo dije la clase pasada y lo reitero ahora es de que van a surgir con mayor fuerza argumentos que justifiquen las dos corrientes de interpretación respecto de la reacción del derecho penal a las personas menores de edad. ¿Y por qué hablamos de menores de edad? Porque tomamos la pauta que delimita la mayoría o la minoría de edad según el Código Civil y Comercial, que está fijada a los 18 años. Una persona que no ha cumplido 18 años es considerada por el régimen jurídico menor de edad, con una evolución en el reconocimiento de derechos, no reconocimiento de derechos, sino en la capacidad de ejercer por sí sus derechos en una forma progresiva. ¿Se entiende? Y de autodeterminación. Y esto es lo importante. Si el legislador ha tomado la decisión de bajar la edad de punibilidad, y insisto en esto, punibilidad, castigo, no imputabilidad,
se le puede imputar a una persona por debajo de los 14 años la comisión de un hecho delictivo, no se lo puede castigar, no se lo puede punir, pero eventualmente el Estado tiene facultades para hacer un abordaje en relación a una persona que pueda haber infringido una ley penal y darle una contención, ¿sí? Para no ratificar esta cuestión de etiqueta de que es un delincuente. ¿Se entiende? Porque si a los 14 años a una persona la condenamos por un delito, la insertamos en el sistema penitenciario, diferenciado o no según cómo lo establece la propia ley, no necesariamente es una cárcel, sino instituciones de alojamiento diferenciadas de lo que es un régimen penitenciario, las probabilidades de corrección, si no hay un abordaje adecuado y correcto, no serían positivas en la faz práctica. Pero además, les decía al principio que van a tomar fuerza las dos corrientes en decir, ¿deberíamos haber bajado más la edad? Pues la respuesta a partir de este hecho lamentable que ocurrió en la mañana de hoy, para una corriente la respuesta va a ser que sí y para la otra va a seguir siendo que no. Y por los mismos argumentos. ¿Se entiende? Lo que ocurre acá es de que, como les dije al principio, cuando el Estado se retira de la contención social en sectores vulnerables, pues esos sectores vulnerables quedan a la deriva. Y uno de los puntos que vamos a tratar hoy en la clase es que la mayor cantidad de personas que componen el universo de gente sometida al cumplimiento de una pena presentan indicadores de vulnerabilidad, sobre todo indicadores de pobreza, ¿sí? Bueno, a ver, lo que ocurre es que el estereotipar implica un abordaje desde la sociología a partir de una teoría sociológica heredada de países anglosajones que se denomina el labeling approach. Cuando una persona es etiquetada por un sistema, muy difícilmente pueda salir de esa estructura de la etiqueta, ¿sí? Pero no es algo que vamos a hablar hoy, sino que lo vamos a hacer más adelante. Eh, para empezar con los temas, el derecho penal merece ser definido como una rama del saber jurídico que aporta herramientas. Sí, es un sistema de orientación de decisiones para los jueces, no hay duda, esto es indiscutible. Pero además cumple una función. Pero antes de esto, al derecho penal lo ubicamos dentro del ámbito de las ciencias sociales y en particular de las ciencias jurídicas, al derecho en general, ¿sí? Y tiene características adoptadas por nuestro régimen de gobierno y de república que establece que la vida en sociedad se regula a través de la ley. Y acá encontramos una primera vinculación con algo que ya aportó el profesor en las clases prácticas, el principio de legalidad. En nuestro país la ley es escrita, sin perjuicio de esto que les enseñan en Introducción al Derecho, que hay leyes naturales, la costumbre tiene una incidencia, la moral sin duda, la ley escrita y en algunos países la jurisprudencia. Y nosotros en Argentina estamos atravesando por un cambio de valoración de la jurisprudencia, asignándole un valor orientador de decisiones a las decisiones previas tomadas sobre casos análogos, similares y en menor medida idénticos, porque nunca los casos son idénticos. Pongamos como bases supuestos en los cuales se toman, por ejemplo, los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de la Nación como orientadores de decisiones que establecen pautas para fallar o decidir casos en particular en las provincias, en la justicia nacional, en la justicia federal y
unificar un criterio de decisión. ¿Estamos? De esto se nutre no solo el derecho penal, sino y sobre todo el derecho procesal penal, que son ramas complementarias, inescindibles del derecho penal. Porque sin el derecho procesal penal no podríamos poner en funcionamiento esto que vamos a estudiar acá, que es el derecho penal en su parte general o el derecho penal en su parte especial, que analiza los tipos penales en particular y las consecuencias. ¿Sí? Es decir, el libro 2 del Código Penal es lo que ustedes van a estudiar como Derecho Penal 2 en la siguiente materia. Nosotros acá vamos a estudiar el libro 1 del Código Penal con sus distintos títulos y capítulos en relación a la elaboración o la identificación de los elementos que componen el concepto de delito. Y esto se realiza utilizando un método que se llama el método dogmático, que analiza estructuras individuales que componen el concepto de delito y todo lo relacionado con un concepto pretípico o no legal, que es el de conducta. Ustedes me van a escuchar reiteradamente mencionar a la palabra conducta y a su análisis en el ámbito jurídico. Sí, pero no confundamos el dogma como un dogma religioso carente de una explicación científica, porque la dogmática penal tiene un método científico. No es una cuestión de fe. Sí, son estructuras analíticas. Así lo establece el autor que seguimos nosotros. ¿Sí? Por cierto, hoy me tomé el trabajo de traer para exhibirles. Este es el material. Si lo pueden ver, este es el básico. Pero hay uno que está cargado en el aula virtual que tiene una tapa azul con una imagen acá al medio. Sí, porque ese es actualizado, ese supera en actualización a este. Lo que ocurre es que yo les voy a tirar un tip. Es, eh, a ver, en cuanto a la complejidad en la lectura, el azul demanda mayor esfuerzo. Este comparativamente no. Si se quiere, si se quiere, pero hay que abordarlo como en una voluntad reforzada, ¿sí? Porque ustedes se van a empezar a aproximar a conceptos que quizá no los han visto antes. Porque en rigor de verdad, y el autor lo menciona en sus primeras páginas, el derecho penal es de más sencilla comprensión en la medida en que mayores materias o mayor cantidad de materias se hayan cursado, justamente por la interrelación que tienen con conceptos que dan otras áreas u otros ámbitos del derecho. Sí, la escucho. Bueno, el doctor Zaffaroni tiene ha nutrido mucho contenido de lo que él desarrolló en Derecho Penal parte general a través de videos. Eso es cierto. Pero eso no agota el estudio. Sí, es muy interesante escucharlo porque es una persona que tiene una oratoria muy accesible, ¿sí? Pero cuando ustedes se ponen a repasar se dan cuenta que capaz no entendieron conceptos que él dio, ¿sí? Bueno, sí, la escucho. Este es el manual de Derecho Penal del doctor Eugenio Zaffaroni. Esa es la básica. Más bibliografía que está. A ver, yo no les pido a ustedes que salgan a adquirir el libro, porque incluso este en particular no lo van a conseguir porque está agotada la edición. ¿Sí? Por ahí pueden conseguir algún usado, algún alumno que ya cursó y no le interesa tenerlo en su biblioteca y lo vende o se lo regala, etcétera. Y tampoco voy a fomentar la infracción a la ley de propiedad intelectual, pero sí decirles de que hay sitios en los cuales uno se suscribe y accede a parte del material.
Este es mi segundo curso en Derecho Penal acá en la facultad, con lo cual no fue parte de mi bibliografía, no hay ningún inconveniente. Es decir, no lo estoy tachando, te estoy diciendo que sí, siempre y cuando sigas el lineamiento del programa. ¿Sí? Bueno, si lo agota, no le veo inconvenientes. Hay una materia, perdón, me rectifico. Hay una unidad en el programa que habla de, o utilizamos un autor del funcionalismo, que es Klaus Roxin, cuando hablamos de la unidad de imputación objetiva. Ese material sí está subido en PDF al aula virtual. Sí. Y después hay material práctico que el profesor Daniel va subiendo para intercambiar con ustedes en las clases prácticas, sin perjuicio de que ya está subido. Eso puede ser objeto de modificaciones o cambios a partir de la eliminación de un archivo y el reemplazo por uno distinto o más actual que sea de aplicación a la explicación que quiera dar el docente. Hago esta aclaración porque las quejas de, doctor, la jurisprudencia que usted mencionó en la clase no está en el aula, bueno, subimos otra que es aplicable y vamos a hacer la aclaración durante la clase práctica, para que no crean que ese material es un numerus clausus, ¿sí? Sí, el básico y el material de estudio está compuesto por Constitución Nacional, evidentemente Constitución Provincial en lo que aplica, Código Penal básico, el material de estudio, manual, como lo propone la compañera, una alternativa, este material del doctor Zaffaroni o cualquier otro que siga la escuela finalista. Eso sí lo aclaro. No es que acá vamos a omitir hablar del causalismo, pero utilizamos el material del doctor Zaffaroni que se guía por la escuela finalista de Hans Belzel y avanza adaptándola a la normativa local. Y se complementa el material con lo que se sube al aula y lo que ustedes quieran complementar por explicaciones o notas al pie que les interese leer. Yo sé que esto es difícil que lo hagan, son alumnos, no es la única materia que están cursando, llegan muy justo con los tiempos, lo reconozco, yo también fui estudiante, sigo siendo estudiante, así que los entiendo y puedo empatizar con esa circunstancia. Pero en la medida en que ustedes le pueden dedicar un poquito más de esfuerzo, yo los aliento a que lo hagan, porque es útil. ¿Ok? Sí, sin duda. A mí me encanta el material de este autor y muchos otros, pero... eh, ajá. Bueno, entonces podemos discutir temas. Bien. Si quiere poner su celular a grabar, por mí no hay inconveniente. Bueno, ¿y llega bien? Bueno, perfecto. Les decía que el derecho penal se ubica en el ámbito de las ciencias jurídicas. Sigue un método científico, estudia el delito a través de un método analítico desde la dogmática penal, que desmenuza estos niveles analíticos, explicándolos desde su relación entre la ley y la persona que realiza la conducta. ¿Está? Porque acá tenemos dos cuestiones que son básicas. Para considerar que una conducta es delictiva, tenemos que tener una conducta valorada por el legislador que la considere como tal. Entonces son inescindibles estos dos elementos para determinar la existencia de un delito. Por supuesto que esto parece sencillo, pero es un mundo de explicarlo. El primer elemento o el primer ítem que el derecho penal analiza es la conducta humana a partir de estas circunstancias de capacidad, edad, posibilidad de motivación en la norma. Y estamos hablando de niveles de el causalismo que establecía el contenido de la culpabilidad. El finalismo modificó estas circunstancias
y le sacó dos elementos a la culpabilidad y los pasó como elementos subjetivos del tipo penal, que es el primer elemento normativo o legal del concepto de delito, ¿sí? Y a su vez tenemos que tomar como pauta de inicio a la Constitución Nacional en el artículo 19 que establece o regula el principio de reserva. ¿Alguien se anima a decir en qué consiste, en algo muy básico, el principio de reserva? Todas las fuertes. Bueno, a ver, usted disparó el primer concepto, la escucho. No se acuerda. Bueno, sigue el compañero. Estarían exentas de la autoridad de los magistrados. Ok, ¿alguien tiene una constitución a mano? ¿Cómo dice, perdón? Sí, por favor. Ok. Sí. Bueno, ahí tenemos un segundo principio, que es el de legalidad, que está íntimamente vinculado con el artículo 18 previo. ¿Sí? Entonces tenemos que desmenuzar este artículo para poder desandar el concepto o un enunciado de la materia. Si el legislador establece que las acciones privadas de los hombres, cuando habla de hombres no se refiere a una cuestión de género, sino que es abarcativo de la humanidad. ¿Se entiende? Eh, por supuesto que estas cuestiones de la 26.485 no modificaron la Constitución, sino que complementaron conceptos respecto a la distinción de hombre-mujer y la autopercepción en cuestiones de género. Valga la aclaración porque estas discusiones también se dan para castigar la letra de la propia Constitución. Cuando se refiere a las acciones privadas, ¿a qué se está eh, dirigiendo el contenido? Cuando hay lo que es íntimo, si dice las acciones privadas, determinemos, acciones privadas. Acá el compañero dice a el fuero íntimo. ¿A qué te referís con fuero íntimo? Ok, entonces podríamos hablar de un pensamiento, ¿sí? De un deseo, de un gusto, de algo en el imaginario que no llega a la exteriorización en el mundo de lo físico. ¿Sería eso lo que vos estás mencionando? Bien, ¿quién aporta algo más? ¿Hay alguna acción en lo que acaba de mencionar el compañero? No, porque nunca salió. Ok, pero está bien, el fuero íntimo, por supuesto, de que no podemos punir o castigar pensamientos, salvo aquellos que se exterioricen y tengan el contenido de perjudicar a terceros y habilite la intervención de los magistrados. ¿A quién se refiere con magistrados? Jueces. Ok, pero agota con los jueces porque el juez aplica la ley, define el caso. Pero ¿quién tiene a su cargo el inicio de un proceso de investigación en materia penal? El fiscal, claro. Que se puede valer, alguien dijo de la policía, ¿quién fue? Sí, se vale de la policía en su fase investigativa, ¿tá? Porque la policía tiene una doble función, la de prevención y la de investigación como auxiliar de la justicia. Hoy, con el diseño de proceso penal que tenemos a partir de la reforma, se decía, la reciente reforma del año 1994, fíjense cuánto tiempo ha pasado, con la creación del Ministerio Público Fiscal y la exclusividad que tienen sus integrantes en el ejercicio de la acción penal, el proceso investigativo inicia a instancias de la actuación de un fiscal. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para no caer en el yerro de mencionar que un juez dictamina y tiene a su cargo el proceso de investigación. ¿Se entiende? Por supuesto que hay trámites procesales denominados expedientes que todavía transitan
con un sistema mixto en el que se le reconoce al juez una mínima actividad investigativa, lo cual en el modelo actual es incompatible, porque nosotros hoy atravesamos en nuestra provincia y en el ámbito de la justicia federal con una implementación progresiva parcial del sistema penal acusatorio, en el cual la figura del juez es, por comparación, un mero árbitro que decide lo que las partes le llevan como contienda a su conocimiento. ¿Para qué? Para que aplique la ley al caso concreto. Y ese es uno de los objetivos del derecho penal. Claro, exactamente. Sí, sí. Y la policía también puede ejecutar en la práctica órdenes emanadas de un juez. Pero esas órdenes emanadas de un juez deben provenir de un pedido por parte de un fiscal. ¿Se entiende? Pongamos el ejemplo, el corte de una ruta. El juez en el sistema mixto puede ordenar de oficio el desalojo, que hoy lo conocemos como la actuación oficiosa de los ministerios de seguridad. Habrán visto, por ejemplo, cuando eh, la actual senadora Bullrich fue ministra de Seguridad, ordenaba a través de la implementación del protocolo antipiquete la intervención de las fuerzas públicas para el desalojo y liberación de los espacios públicos para garantizar la libre circulación de personas y cosas. ¿Se entiende? Pero si existía en este caso un delito, pues quien lo tenía que ordenar era un juez. Y según sea el sistema acusatorio o mixto, tenía que ser a pedido de un fiscal o de oficio por parte de un juez. ¿Me entienden esta distinción? Ok. Pero todo esto, ¿de qué nos sirve? Lo que vengo hablando, porque voy haciendo una lluvia de ideas, los estoy mareando ya con un montón de conceptos. El derecho penal es una herramienta de control social. Entonces, esto engloba todo lo que venimos hablando. Pero además es de última ratio. ¿Qué significa última ratio? La instancia está referida a las etapas del proceso que se agotan por vías recursivas, eventualmente. Es la última herramienta de la cual se vale el Estado para recomponer ¿qué? La paz social y el orden alterados a consecuencia de ¿qué? De la comisión de un delito, de una conducta típica antijurídica culpable, merecedora de una sanción. Yo ahí me gusta lo que vos estás aportando porque no es que agota el derecho civil, porque en definitiva no es que se cruzan, pero se alimentan de conceptos. A ver, voy a la explicación. Lo que dice la compañera es que yo quizá entiendo lo que vos me estás diciendo a referencia del proceso, del trámite que se debe seguir para imponer la sanción. ¿Eso es lo que me estás planteando? Ajá. Sí, es netamente procesal lo que vos estás preguntando. ¿Hasta dónde llega en tanto y en cuanto el sistema se lo permita? Porque todavía, como dije al principio, hay trámites procesales o expedientes iniciados en el modelo anterior que tienen que culminar con el mismo y en el cual el juez, en la primera etapa del proceso, conserva facultades investigativas. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, para tomar un caso actual, hoy a la mañana escuché en la radio que le habían dictado procesamiento sin prisión preventiva, pero con medidas cautelares al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, ¿sí? Al señor Tapia. ¿Y quién le dicta el auto de procesamiento? Porque el auto de procesamiento es propio de un sistema procesal penal mixto que tiene características del modelo inquisitivo. ¿Quién dicta eso? Un juez.
No es que la acusación la hizo un fiscal. Hay un requerimiento de citación a juicio hecho por el fiscal y el juez dicta una resolución procesándolo y habilitando ese trámite de expediente para la realización de un juicio posterior, que es la segunda etapa. Acá en Jujuy, en el Código Procesal Penal Federal, lo que ocurre es que se realiza una audiencia que se denomina de control de acusación, en el cual el fiscal presenta su caso ante el juez y ofrece las pruebas. Por supuesto que se plantea una discusión entre la fiscalía junto o separado de la querella y por el otro lado la defensa o las defensas respecto de la parte acusada en cuanto a planteos intermedios de sobreseimientos, cambio de calificaciones, nulidades procesales, ceses de prisiones preventivas y medidas cautelares que pudieran haberse dictado durante la primera etapa investigativa. Y el juez, una vez que clausura esa etapa, ordena la apertura de un debate oral y público. ¿Sí? Entonces, no es que dicte un auto de procesamiento recurrible, sino que simplemente habilita que la causa pase a la instancia de juicio oral. Y nosotros estamos en la puerta de entrada de que los juicios orales en Jujuy se hagan por jurados. No todos, no todos los delitos, sino delitos graves. ¿Sí? Graves, ¿por qué? Tomando la escala penal punitiva. ¿Sí? Vieron que siempre se utiliza como mención permanente el artículo 79 del Código Penal, que es el que eh, tipifica la conducta de homicidio simple y tiene una escala penal o una sanción penal combinada en abstracto que inicia con 8 años en su mínimo y puede llegar hasta un máximo de 25 años, siempre y cuando no concurran circunstancias agravantes del artículo 80. ¿Sí? Bien, se lo utiliza como ejemplo clásico para definir estas circunstancias y tomar como punto de partida esas escalas penales que habilitarían la realización del juicio con la presencia de jurados populares. Y ustedes pueden ser, como ciudadanos de esta provincia, sorteados y convocados como integrantes de un jurado popular. Cualquiera que cuente con mayoría de edad puede hacerlo, salvo aquellos que detenten una función de magistrados o análogos en el ámbito judicial. Por ejemplo, un defensor oficial no puede ser convocado como jurado, un fiscal tampoco y un juez menos. El veredicto del jurado se complementa con la sentencia. Si es veredicto de culpabilidad, va a haber una sentencia condenatoria. Sí, el derecho al recurso lo conserva la parte acusada. Sí, sin duda. ¿Mm? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bien, como sistema de control social, enseguida vamos a hacer una pequeña pausita de 5 o 10 minutos y después retomamos para terminar la segunda hora. Les decía que como herramienta de control social, ¿quién se vale del derecho penal para recomponer la paz social quebrantada o afectada? El Estado. ¿A través de qué organismo? En principio del Poder Judicial. Y esto tiene íntima vinculación con el principio republicano de gobierno, que establece que usted tiene la Constitución. ¿Puede leer el artículo 5 de la Constitución, por favor? Justamente. Bien. ¿Alguna vez lo leyeron a este artículo antes que yo se los pida? ¿Sí? ¿Quién no? Todos lo leyeron. Buenísimo. Usted no. Está bien, perfecto, está bien. El principio republicano establece que el Estado está compuesto por tres poderes, ¿sí? Y como nosotros en el orden nacional tenemos un régimen presidencialista, tenemos que la figura más importante del Estado a nivel nación, ¿quién es?
él o la presidenta, ¿sí? Porque tuvimos presidentes hombres y presidentes mujeres, o presidentas, si quieren, no importa. Pero el sistema presidencialista a cargo del Poder Ejecutivo tiene una figura que interrelaciona el Poder Legislativo con el Ejecutivo y articula o coordina y merma el poder representativo que tiene la figura presidencialista como único eh, jefe supremo del Estado, que es la figura del jefe de gabinete. Hoy atravesado por algunas objeciones en la persona que está cumpliendo esta función, pero no me detengo en esto, yo estoy hablando de el cargo o función. Pero a su vez hay dos poderes más, el poder legislativo y el poder judicial. Ok, ¿y cómo se articula el funcionamiento? ¿De quién depende la policía? ¿De cuál de los tres poderes? En principio del Ejecutivo, básicamente depende del Ejecutivo a través de un ministerio. ¿Cuál? El Ministerio de Seguridad. Y antes, puede ser, según el modelo de Estado. Sí, sí. En nuestra provincia, antes de que tengamos un Ministerio de Seguridad, teníamos la policía a cargo de qué ministerio? De Gobierno y Justicia. Correcto. ¿Quién lo dijo? Usted. Perfecto. Sí, señor. Se creó a partir de el año 2015. No, en el 2016 fue. En el 15 cambió el gobierno, asumieron en diciembre. Claro, la creación fue ni bien asumió el gobierno del ex gobernador Morales. Y ahí se creó el Ministerio de Seguridad. Es correcto. Gracias. Y desde entonces se mantiene. Hoy, actualmente, el Ministerio de Seguridad no está cubierto por la figura de un ministro, sino de un secretario a cargo de la función del ministerio. Bueno, son cuestiones internas, desconozco el motivo, pero tiene funcionamiento. Y la policía depende de él. Pero también la policía depende del Poder Judicial, ¿sí o no? Ok. ¿Y no dependería en el modelo acusatorio del Ministerio Público de la Acusación, que sería lo que en Nación se denomina Ministerio Público Fiscal? ¿Se acuerdan lo que les dije hace un ratito? Bien, entonces, como decíamos que la policía, que conforma, es una institución que pertenece a uno de los órganos del Estado, a uno de los tres poderes, me rectifico, del Estado, cumple una doble función que interrelaciona la actuación de dos poderes. Por supuesto que podemos poner la actividad judicial y englobar en esta al Poder Judicial y a los ministerios públicos, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. ¿Sí? Entonces, como auxiliar de la función judicial, depende del Poder Judicial. ¿Estamos? Pero en su función originaria o su competencia natural, depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad. Sí. Este en el organigrama estructuralmente, sí, sí. Una cosa es el Ministerio de Seguridad, otra cosa es Jefatura de Policía. Bueno, a ver, ¿cómo se articula la función esta a través de comunicaciones formales que son oficios? ¿Se entiende? Que hoy está desformalizada y se pueden dar instrucciones verbales a través de teléfonos, mensajería, etcétera. Hoy, con el uso de la tecnología, se facilitaron estas vías de comunicación que son mucho más rápidas y a veces eficientes, porque no siempre son eficientes, eh, para que lleguen al destinatario y se ejecuten órdenes judiciales. Sí. Si esa es la pregunta, sí. Tiene fueros, claro. O sea, goza de inmunidad de arresto. El ministro, los ministros, el gobernador, secretarios de Estado. Sí.
Mira, a ver, para darte una respuesta concreta y cortita, al tener inmunidades de arresto, no podrías imponerle una medida de coerción privativa de la libertad. Pero esto no impide que se inicie el proceso de investigación y lo llames a declarar en calidad de persona imputada. ¿Se entiende? Lo que ocurre es de que la única posibilidad para que la persona quede detenida es que haya sido encontrado en situación de flagrancia, con lo cual se lo arresta preventivamente y se tiene que cesar esa medida de coerción una vez que es puesto ante la autoridad judicial, en presencia de la autoridad judicial, y eventualmente, luego de un proceso de desafuero, es decir, para que sea la legislatura o el proceso específico definido por la ley o la constitución, que le quite los fueros y quede como un ciudadano común sometido al trámite normal y habitual de proceso penal, con lo cual podría quedar detenido. ¿Sí? A ver, si mencionamos casos, por ejemplo, en el ámbito de nación, hubo un ministro que fue sometido a proceso, fue apartado del cargo y después fue privado de la libertad y actualmente se encuentra cumpliendo condena. ¿Sí? Eh, Eventualmente, claro, eso pasó con el presidente Menem, por ejemplo. Exacto, sí. Eh, bueno, son circunstancias que habilitan, las vías legales habilitan estos caminos que hacen que instituciones de derecho penal o derecho procesal penal no sean operativas porque hay algún obstáculo que inhabilita el ejercicio de esa potestad. ¿Se entiende? ¿Cómo sería un ejemplo? A ver. Claro, pero bueno, pero se lo somete a proceso eventualmente. Lo que pasa es que esas personas tienen que tener presencia ante los tribunales, porque en nuestro país, si bien existe a partir de una modificación reciente, el juicio en ausencia está prohibido en líneas generales. ¿Sí? Porque el juicio en ausencia lo que produce es una afectación a una garantía constitucional, que es el derecho de defensa. Todos acá tenemos derecho a defendernos cuando somos acusados, de lo que sea. ¿Sí? Y muchos dirán, tomando el caso que mencionaba acá la compañera, ¿cómo podés pretender defender a una persona que está acreditado que es el autor del hecho? Y tomemos el ejemplo de el lamentable hecho que ocurrió hoy en una escuela en Santa Fe. Ustedes podrían entrar en esa disyuntiva, ¿verdad? Y yo les pregunto, esa persona menor de edad que portaba un arma, que disparó y le produjo la muerte a un tercero, ¿tiene derecho a ser defendida? ¿Y tiene derecho él a defenderse? Sí, es una garantía, sin dudas. Todos somos iguales. Principio de inocencia, el artículo 18. ¿Ves? ¿Se dan cuenta que todo está relacionado? Cuando empezamos a desandar los conceptos podemos vincular absolutamente todo. Bueno, decíamos esto, que el derecho penal es una herramienta del Estado para ejercer un control social. ¿Cómo lo hace? A través de la legislación penal. El legislador, el poder legislativo, es el único autorizado, en el caso de nuestra nación, el Congreso de la Nación, a legislar en materia penal. Ellos dictan las leyes penales. Pueden modificar el Código Penal, pueden dictar leyes complementarias, podrían hasta derogarlo, porque es función inherente al Congreso de la Nación, porque es una potestad que las provincias le delegaron al Poder Legislativo Nacional para unificar en materia penal la legislación. No así con el régimen procesal penal, que la nación tiene la potestad de legislar en el ámbito federal, a través del Congreso de la Nación, el régimen procesal penal federal. Sí, rige para la justicia federal y la justicia nacional. Y tenemos dos códigos procesales penales en el ámbito federal. El Código Procesal Penal de la Nación, que es el
conocido Código Levene, que es de un modelo mixto o inquisitivo mitigado, que es lo que planteaba la compañera hace un rato de la función que conserva el juez en un aspecto o paz investigativa. Y en vías de implementación, por suerte muy avanzadas, el Código Procesal Penal Federal, que instala en el ámbito de la justicia federal el proceso penal acusatorio, que se implementó como plan piloto originalmente en la jurisdicción Jujuy-Salta. Nosotros fuimos pioneros en la implementación del proceso acusatorio adversarial en el ámbito de la justicia federal. Sí. Y bueno, fue replicando en distintos ámbitos de la justicia federal, eh, actualmente con mayor expansión, pero no tiene implementación plena en todo el territorio de la República. ¿Sí? De hecho, hay una especie de demora, si se quiere, en el ámbito de la capital federal. En estos, los tribunales de Comodoro Pi, por ejemplo, todavía no se implementó ahí. Pero en algún momento, no, no. Aclaro, en el ámbito de la justicia federal tenemos dos códigos vigentes. ¿Sí? Y en Jujuy todavía se aplica el Código Levene, que yo les mencionaba, el Código Procesal Penal de la Nación, para lo que se denominan causas residuales o conclusionales. En nuestra provincia, en el ámbito de la justicia local, las causas del código anterior se asignan a un ámbito de justicia conclusional. ¿Sí? Y nosotros en Jujuy, y acá es a donde no van a poder creer lo que les diga, eh, tenemos tres códigos procesales penales vigentes. Algunos con una inercia, es decir, como un foquito que ya se está apagando y va a terminar próximamente, y acordadas de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy que fueron definiendo la implementación de nuevos regímenes procesales, por ejemplo, al régimen penal juvenil. ¿Sí? Y en el régimen penal para personas mayores de edad, todavía existen trámites por expediente escritos con un código de tinte inquisitivo mitigado. Y hoy el gran cúmulo de causas en el ámbito penal se rigen por el Código Procesal Penal eh, adversarial. Sí, sistema acusatorio adversarial. ¿Qué significa? Que es un sistema en el que se prioriza la discusión a través de audiencias contradictorias, en las cuales las partes en pugna se enfrentan y un juez decide. Y el que se defiende, el defensor. Claro, sí, ya no acusa al juez. El juez no acusa, no hace eso. Exacto, es un tercero imparcial. Y resuelve lo que le cuentan. Con lo cual hay que tener. Exacto, sí. Y de las pruebas que presentan las partes. Claro, exacto. Que legalmente se incorporen al proceso. De lo contrario, se descartan. Eh, sí. Ah, no, sin duda. 20:10. Hacemos una pausita. 20:20. Nos volvemos a encontrar. Bueno, listo. Retomamos. A ver, vamos a hacer una cosa. Ah. Bueno, acá el programa establece como, como punto a desarrollar un análisis entre el orden social y el orden jurídico. ¿Sí? Y acá tenemos que hacer una distinción que es necesaria,
Porque el orden social nos involucra a todos como sociedad y no nos distingue por género, por raza, por edad, fundamentalmente por edad, que es algo que vinimos discutiendo en el principio de la clase. La relevancia jurídico-penal de las conductas humanas según una franja de edad. Entonces, responsabilidad penal disminuida o de menor incidencia, como lo establece la 22278, el régimen penal juvenil, y la responsabilidad penal plena para los que tienen de 18 años en adelante. ¿Sí? Y el orden jurídico, que es aquel que funciona a partir de la creación normativa por el dictado de leyes a través del Congreso, ordenando este orden social. Parece una reiteración sin sentido, pero establece pautas de convivencia en este orden social previo a la existencia del derecho, porque la sociedad es previa al derecho, pero la sociedad misma detectó que necesitaba autorregularse en esto que recién discutíamos, que la compañera intervino con el concepto de libertad regulada. Podemos hablar de una libertad regulada y bueno, en tanto y en cuanto la función reguladora del derecho sea el principio de no afectación a terceros, este principio que en derecho civil establece alterum non ladere, ¿lo escucharon? ¿Sí? Aplica en este ámbito cuando hablamos del principio de reserva. En tanto y en cuanto nuestras conductas no afecten derechos o intereses de terceras personas, no van a tener consecuencias jurídicas y menos jurídicas penales. Pero este orden se establece justamente para mantener un equilibrio en la coexistencia social. Y la relevancia está en la interacción social. Por eso fue de alguna manera tramposa o caprichosa la pregunta del principio de reserva, que el compañero aportó su idea en relación a estas acciones privadas de los hombres que no afecten la moral, las buenas costumbres ni perjudiquen a tercero y nos quedó mencionar a qué se refiere este concepto. A ver, si ustedes adentro de su casa se les ocurre romper los platos contra la pared, ¿quién sería el único perjudicado? Salvo que los dueños sean sus padres o haya algún dueño de esos platos, ¿verdad? Pero si ustedes son los propios titulares de eso y deciden romperlos, maltratarlos, malgastarlos o lo que fuera, el único perjudicado sería uno mismo. ¿Esta conducta tiene relevancia jurídica? Podría tenerla, podría tenerla, pero desde el punto de vista del derecho penal, no. Ahí está, a terceros, a las personas o a los bienes de terceros. Por eso el punto que sigue es la explicación del bien jurídico tutelado. Cuando hablamos de bien jurídico, ¿de qué hablamos? Hablamos de una relación de disponibilidad que tiene una persona respecto de un bien del cual es titular. ¿Cuál es el bien más preciado del ser humano? La vida. Y el que sigue, la libertad. ¿Y después qué viene? El patrimonio, ¿no? Sí, no está mal. Suena horrible, pero no está mal. Es el patrimonio, claro. Sí. Y resulta de que, supongamos que las acciones privadas de los hombres comienzan a afectar los derechos de terceros o la tranquilidad de terceros desde un ejemplo básico. Yo tengo un vecino en la medianera que da hacia atrás del fondo de mi casa que tiene la costumbre de liberarse a una determinada hora, 9, 10 de la noche, y sube a la terraza de su casa y toca la flauta. Y lo hace sistemáticamente todas las noches hasta más o menos la 1, 2 de la mañana. Yo creo que el pibe no debe cursar o no debe trabajar o cosas así. Y yo ya me acostumbré hoy, está aprendiendo, saca acordes y por ahí simula canciones. Está aprendiendo. Pero debo reconocer que a la noche
Es molesto, pero lo hace a un volumen moderado, no, no le mete mucho power, claro. Pero cuando le metía fuerte, ¿yo qué hice? Llamé a la comisaría de mi barrio. Cada uno en su casa hace lo que quiere, me contestó el policía. Ok, en tanto y en cuanto no afecte los derechos de tercero, porque no sé si a usted le enseñaron que el principio es de no dañar, no lesionar, no alterar, ¿sí? Eventualmente. Los ruidos molestos, por ejemplo, ¿sí? Un código contravencional sería. Ok. ¿Cuáles son las sanciones de un código contravencional? Multas, clausuras, ¿sí? A veces tienen, las mayores tienen arresto y esas cosas. Eso me contestaron de la comisaría una vez, ¿sí? Entonces el buen cristiano, ¿qué hizo? Se volvió a poner la zapatilla, se presentó a la comisaría, pues yo soy la persona a la que usted por teléfono le dijo que cada uno en su casa es dueño de hacer lo que quiere. Pues vengo a la comisaría a presentar una denuncia formal. No, no, primero para que actúen por lo primario y después para decirle que usted está en incumplimiento a los deberes de funcionario público. ¿Se entiende? Mandaron el patrullero, le tocaron el timbre, le advirtieron, se dejó de molestar un par de meses y después retomó con toda. Y bueno, tenemos la misma historia, ya estoy acostumbrado a un ruido que es como el ruido del ventilador, uno se acostumbra, ¿no? Y ya convive con eso. El principio de reserva acá está cumplido en su totalidad de este chico que toca la flauta a horas de la noche molestando al vecindario. Pues no, porque está afectando los intereses de terceras personas. ¿Se entiende? ¿Es jurídico penalmente relevante esa conducta? No. ¿Y qué pasa? Supongamos que a mí me provoca una ira semejante que yo voy a su casa, le pateo la puerta y le rompo algo en su casa. ¿Hay alguna conducta jurídico penal relevante? ¿Cuál? La mía. ¿Y cuál sería mi conducta? Hay un daño a un patrimonio ajeno. El bien jurídico de esa persona. ¿Y qué hacemos con el mío en la colisión de intereses? Pues estaría justificada la reacción. Sí y no. Ay, ¿saben? ¿Saben quién se adueñó del uso de la fuerza? El Estado, ¿sí? Y el Estado se autorregula en el uso de la fuerza justamente para componer la paz social. Por eso los dos ejemplos. ¿Qué pasa si yo le rompo la puerta en reclamo de que está tocando la flauta y molesta? A la diferencia de ir a reclamarle a la policía, que es quien tiene el uso de la fuerza institucionalmente asignada, dejando de lado esta contestación del pobre policía que me dice cada uno en su casa hace lo que se le place. Poco feliz la respuesta, ¿verdad? Se podría exigir en la función inherente al policía que conozca de normas de convivencia y no que te conteste semejante respuesta. Yo lo entiendo. Fui a hacer una denuncia porque me robaron y no me quisieron tomar la denuncia. O va una mujer y dice, mi pareja me pegó. Y pero hubo respuesta y están registradas en el legajo. ¿Y usted qué hizo? Te preguntan. O algo, bueno, eso pasa. Es tremendo. Ok, ¿se dan cuenta las anomalías que tiene el sistema? Pues entonces, si el derecho penal lo pudiera usar cualquiera, ¿ustedes no creen que volveríamos a una situación de reacción desproporcionada a modo de ley de venganza, de ojo por ojo? Podría ser, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los justificativos de por qué el orden jurídico se apropia del uso de la fuerza para mantener el orden social.
aguarde un poquito, porque cuando interviene el órgano judicial, que es el encargado de aplicar el derecho, si bien comete errores, de alguna manera garantiza en mayor medida una justa composición de intereses. En mayor medida, insisto con este concepto, porque las decisiones de los jueces en el ámbito del derecho penal y transversalmente en el ámbito del derecho en general son decisiones impopulares. ¿Qué quiere decir esto? El resultado no deja conforme a la mayoría ni es unívoco. Pero el valor justicia establece soluciones a partir del principio de equidad. No necesariamente de igualdad, sino del principio de equidad. Lo que es justo al caso concreto. ¿Se entiende? ¿Y qué dirá la persona que recibe un castigo con una condena a cumplir X cantidad de años en prisión? Pero esto es injusto si yo no hice nada. Por ejemplo, el tribunal se ensañó conmigo. Mi abogado defensor no hizo su trabajo. El fiscal tenía animosidad y todo el sistema funcionó en mi contra. Una mirada. La víctima, le dieron pocos años. Debería poder irse en la cárcel. ¿A mí quién me devuelve la lesión que me produjo? Miren la cicatriz que tengo. Me metí una puñalada acá en el brazo, tengo todo cosido el brazo. Cosas. Estoy explicando la impopularidad de las decisiones de los jueces. ¿Se entiende? Pero si esa decisión se ajusta al orden jurídico, por una cuestión de contrato social, es una decisión justa. ¿Sí? ¿Puede ser revisable? Pues sí, porque los jueces son humanos. Los o las jueces. ¿Y se equivocan? Pues claro que sí. ¿Y puede equivocarse el que revisa? También. Lo que pasa que en este eslabonamiento, a modo de cadena, tiene que haber un corte. Y alguien tiene que tener la última palabra. Y en nuestro orden jurídico, ¿quién tiene la última palabra? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en el orden local, en la provincia, ¿quién? La Suprema Corte de Justicia de Jujuy. ¿Está bien? ¿Pero se equivocan los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy? Sí, pues claro que se equivocan. Sí. ¿Y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bueno, para unificar o orientar criterios de decisión. En nuestro sistema de derecho no, y está muy buena tu intervención porque esto es una comparación que me quedó sin hacer. Al principio yo les dije que nuestro orden jurídico es un orden jurídico positivo. Se rige por el derecho escrito y no por el derecho no escrito. Por eso la relevancia o autoridad de los antecedentes en nuestro derecho, si bien está adquiriendo facetas que coinciden con el derecho anglosajón, el sistema del common law se rige por los antecedentes y no necesariamente por la ley escrita. ¿Hay leyes escritas? Pues claro que sí, pero lo que importa son las decisiones judiciales. ¿Está? ¿Por qué hablo del derecho anglosajón? Porque con esto englobo los países de habla inglesa, Estados Unidos, Reino Unido y países que pertenecen al sistema anglosajón de derecho. Nosotros tenemos un sistema continental, así se denomina. Sí. Bueno, estas son las funciones de eh, control. A ver, las funciones de la pena, ¿sí? La pena en sí misma tiene una función social. Bueno, a ver, las funciones de prevención que tienen las penas previstas por el legislador para cada delito se orientan a un doble aspecto, en, en un gran análisis, ¿sí?
están para enseñarle a la propia persona que infringió la ley que lo que hizo merece una sanción. Y está para enseñarle a los terceros que vean que si lo hacen, pueden encontrarse en la misma situación de sanción. Exacto, las penas y las medidas de seguridad tienen esta función, esta doble función. ¿Sí? No, claro, y no le devuelve nada a la víctima. Derecho penal no le devuelve nada a la víctima. Si bien se han introducido corrientes de eh, reparación, ¿sí? Es decir, acá nosotros tenemos oficinas de resolución alternativa de conflicto que habilitan instancias de mediación, de reparación, de justicia restaurativa al ámbito del derecho penal, no modifican la esencia de que la aplicación de la ley penal no le soluciona el problema a la víctima. ¿Se entiende? O no, porque, o en, sí, puede ser. Porque, por ejemplo, ante la sustracción de un bien, ¿a vos qué te interesa? Que te devuelvan lo que te sustrajeron, ¿sí? Ante el daño total o parcial a un bien, ¿qué te interesa? Que te lo reparen, que te lo vuelvan a construir, ¿sí? Te abollaron la puerta del auto, ¿vos qué querés? Que te saquen el bollo y te lo pinten y te lo dejen como estaba antes, ¿se entiende? Y bueno, hay una especie de ola eh, que ha hecho ingresar al derecho privado al ámbito del derecho penal, ¿sí? Entonces se mezclan institutos y operan en el mismo ámbito de derecho. Fíjense que en el Código Procesal Penal existía la figura del actor civil, a donde se unificaba justamente el reclamo resarcitorio con el reclamo de derecho penal en el mismo proceso. Y el juez penal aplicaba las dos reglas, ¿sí? O valoraciones jurídicas. En Jujuy desapareció la figura del actor civil. Hoy, si vos querés o pretendés un resarcimiento a consecuencia de los daños provocados por daños y barra o perjuicios provocados por el delito, tenés que iniciar un reclamo civil, ¿sí? Pero existen instancias intermedias en las que te permiten recomponer la cuestión económica afectada en esto y ponerle fin en el derecho penal, pero esos son acuerdos intermedios. ¿Sí? El juez no ordena la reparación del daño causado, ni puede cuantificarla. Hablo del juez penal, ¿sí? Penal. Si las partes, por acercamiento, llegaron a un acuerdo sobre esos puntos en discusión, el juez está autorizado a homologarlo, ¿sí? Pero no a determinar el quantum, ¿se entiende? Porque eso es propio de un ámbito judicial distinto o jurisdiccional distinto, ajeno al derecho penal. ¿Estamos? Bien. Ah, el volumen está muy bajo. ¿Ahí escuchan mejor? Bueno, acá establece tipos de pena. ¿Qué penas conocen ustedes? Esta parte la editamos y la cortamos del video. Sí, sí, sí. Esa no la dijo. Es joven, él es joven. Yo dije mi edad, no tuve problema. Correcto, exacto. Y hay penas principales y penas accesorias dentro de estas que mencionó la compañera. La prisión preventiva no es una pena. No, no es una pena, es una medida cautelar. Exactamente. Se cumple a modo de medida cautelar. ¿Entiendes? Eh, la prisión preventiva tiene una discusión tan amplia y depende de qué lado nos coloquemos en la interpretación, pero es tan injusta. A ver, la escucho. Sí, no todos, pero la gran mayoría. Bien. A ver.
ya que nos metimos en el tema, la prisión preventiva tiene una justificación procesal en tanto y en cuanto asegure la normal tramitación del proceso y garantice la presencia de la persona acusada en los actos procesales. ¿Se puede sustituir esta medida privativa de libertad? Sí. ¿Cómo? Mediante medidas alternativas que permitan caucionar o asegurar la presencia y el no entorpecimiento de la persona sometida a proceso en relación al trámite procesal. Y se agrega también el peligro objetivo para las víctimas. Pongamos, por ejemplo, los procesos de género, ¿sí? A donde la libertad del agresor pondría en serio riesgo la integridad ya afectada de la víctima que ha sufrido consecuencias por esta agresión. Entonces, hay dos fundamentos de prisión preventiva. El peligro procesal, que tiene incluido el peligro de fuga, que está relacionado con la escala penal o la escala punitiva que tiene el delito investigado, ¿sí? Que haría, convertiría en aplicación directa la prisión preventiva para determinados delitos, lo que por supuesto que en la práctica dejó de ser así. Les decía el entorpecimiento de la investigación, el peligro de fuga y el peligro objetivo para la víctima. Depende del tipo de proceso, ¿sí? Está relacionado con víctimas físicas individualizadas que se vieron afectadas en su integridad física. Sí. Lo que decía la compañera es tan cierto que el tiempo cumplido bajo prisión preventiva descuenta de una eventual condena, ¿sí? Se resta. Si a esa persona la declaran culpable y la condenan, todo el tiempo de prisión preventiva va a descontar del tiempo de cumplimiento de pena asignado al momento de la declaración de culpabilidad. Y todo fue un tiempo perdido. Y depende en qué términos fue la absolución, podría incurrir en responsabilidad del Estado, para lo cual esa persona imputada, absuelta, debería iniciar un reclamo en contra del Estado. Sí. ¿Cómo, perdón? Es la situación que me planteaba la compañera. Tendría derecho a un resarcimiento, dependiendo cómo fue la absolución. Porque una cosa es tener elementos que te vinculen al delito, ¿sí? Y te absuelvan por la duda, y otra cosa es que te absuelvan porque vos no tuviste absolutamente nada que ver con ese hecho investigado. Y ahí sí tendrías derecho a un resarcimiento. Bueno, sí, 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 sí. Eh, Hay un caso que está en vías de discusión todavía no tiene sentencia de la instancia recursiva en la cual una persona asumió la responsabilidad por otra, no siendo, o por lo menos eso es lo que se menciona en el ámbito forense, y se está esperando a ver qué pasa con ese resultado, ¿no? El hecho se cometió, sí, pero no por la persona que asumió responsabilidad por ese hecho. Hay un ejemplo en el ámbito de discusión de la cátedra, se pone como ejemplo aquel padre que asume la responsabilidad por el hijo. ¿Se entiende? Pasa, claro, sí, sin duda, pasa. También al revés, en una menor proporción, pero sí puede pasar. Sí, es cierto. Bueno, les decía de que hay penas principales y hay penas accesorias. Las penas principales son aquellas que se imponen al momento de el dictado de la sentencia condenatoria y son de cumplimiento obligatorio, salvo aquellas que tengan habilitadas excepciones. Por ejemplo, la pena de ejecución condicional. Si ustedes leen el artículo 26 del Código Penal, se van a dar cuenta que aquellas personas que fueren condenadas por primera vez por un delito cuya pena no supere los 3 años, en concreto,
¿Por qué me refiero en concreto y no en abstracto? Porque la escala penal podría tener más de 3 años, pero si al momento de aplicarle una sanción a este sujeto, mujer, hombre, se lo condena a 3 años, esa condena puede ser dejada en suspenso aplicándose reglas de conducta que están mencionadas en el artículo 27 bis. Pero es facultad del juez. No es que si son 3 años, lo cumple en modalidad condicional. ¿Qué pasa si no se cumplen con esas reglas de conductas? Se revoca el beneficio y tiene que pasar a cumplir la pena en una situación de encierro dentro de la institución penitenciaria. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bien. Las personas condenadas en nuestro régimen jurídico de pena de cumplimiento efectivo también conllevan penas accesorias. Por ejemplo, una persona condenada puede o no puede sufragar en las elecciones. No. ¿Y una persona en modalidad de prisión preventiva puede sufragar? Sí. Está la distinción. ¿Quién dijo sí al condenado? Explícate. Hay una intención legislativa de ampliar y que puedan ejercer el derecho al sufragio las personas condenadas, sí, sin duda. Pero, por ejemplo, las personas que son padres o madres de hijos menores de edad, se les restringe el ejercicio de la responsabilidad parental mientras dure la situación de encierro. Y el mismo argumento, tiene limitada la libertad ambulatoria, pero no el resto de los derechos. ¿Cómo podrías vos válidamente ejercer la responsabilidad parental en su amplitud si estás privado de la libertad? ¿Me explico? Claro. ¿Sí? Por ejemplo, el derecho a la educación está regulado en un ámbito de encierro. ¿Sí? Eh, Se limitan o se restringen temporalmente el ejercicio de derechos en situación de encierro. Esto viene a consecuencia de que está limitada la libertad ambulatoria, claro. Pero a su vez, la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad establece como parámetro un régimen de progresividad y la divide en fases, en las cuales uno va avanzando y evolucionando hasta el momento de recuperar esa libertad ambulatoria restringida. Puede ser salidas laborales, permisos especiales, sí, hay derecho a la educación, hay derecho al trabajo, hay derecho al deporte, al esparcimiento, a las visitas. ¿Cómo? Hay una etapa en la que se habilita eso, sí, sí, sí. Los que están en un régimen de confianza, sí, sí. Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar la unidad penitenciaria de Chalicán, y es una unidad penitenciaria que la característica de los internos es justamente estar no solo buena conducta, sino estar dentro de esta fase en principio de confianza, porque es una cárcel que no tiene extremas medidas de seguridad frente a una evasión, por ejemplo. ¿Sí? Aparte es totalmente distinta si la comparamos a la unidad penitenciaria del barrio Gorriti. Si bien es un lugar a donde hace mucho calor, las personas en situación de encierro en la ventana, a través del vidrio de la reja, ven verde, respiran aire más eh, puro, si se quiere, ¿sí? Caliente, pero puro. Es otra situación. Sí, sí. Bueno, sí, está al costado de la ruta, en realidad, no está muy lejos de un conglomerado urbano, está a 20 minutos de Libertador. Sí.
este, pero es muy distinta en cuanto a cómo se desarrolla la vida en esa unidad. Nada, no. No, no está lejos. No, no, para nada. Bueno, la unidad 7 tiene características muy parecidas en ese aspecto, ¿sí? Porque las áreas de esparcimiento tienen muchas áreas verdes, en fin, tiene una característica similar. Pero el penal de Gorriti no. El penal de Gorriti es una situación de encierro pleno. Muros altos, este, mucha sombra, esto trae humedad, poca ventilación, hay circunstancias que van agravando las condiciones, ¿no? Sí. Bueno, el servicio penitenciario tiene divisiones internas, claro. Sí, sí, porque hay división de tareas. En alguna medida sí, o en gran medida sí. Bueno, claro, sí, sin duda, sin duda. Estuvo, eh, sí, fue construido bajo otros parámetros arquitectónicos. Sí, tal cual. Claro. Sí. Bueno, estamos casi en tiempo cumplido. Sí, 20 y 58. A ver, voy a detener la grabación y digo unas palabras previas.